Buenas noches, doctoras, doctores. Vamos a proseguir con estas charlas de emergencias obstétricas, ¿no? El día de hoy he preparado esto que son los síndromes hipertensivos del embarazo. El síndrome hipertensivo del embarazo. Este es un tema también muy apasionante, muy bonito a los que les gusta la fisiología, para ver la razón de por qué se producen estas patologías durante el embarazo, tomando en cuenta que esta es una de las patologías que también contribuyen a nivel mundial como la segunda causa de muerte o mortalidad materna. Segunda causa de mortalidad materna. Es el 12% de causas de muerte materna a nivel mundial. O sea, es alto, ¿no? De todas las muertes, el 12% se produce eso. La preeclampsia es la causa más importante de morbimortalidad materna. El tratamiento en la práctica es inadecuado, falta de identificación o mal manejo. Estas son las causas por las que se produce mortalidad materna con estos síndromes hipertensivos. Sobre todo, falta de identificación, o sea, falta de diagnóstico. El diagnóstico no es el adecuado para manejar, para encasillar un síndrome hipertensivo, por lo tanto, después progresa, viene la complicación y muerte tanto de la madre como del feto. En los Estados Unidos tiene una incidencia alrededor del 10% de las embarazadas cursan con síndromes hipertensivos del embarazo. Cualquiera de ellos, ¿no? Ya vamos a ver que existen varios de ellos. Vamos a clasificarlo según la última clasificación que tiene la sociedad preeclampsias. Lo trata primero, hipertensión inducida por el embarazo. Hipertensión inducida por el embarazo. Pueden ser dos, eclampsia y preeclampsia. Segundo, hipertensión crónica de cualquier causa, pero independiente de la gestación. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que no está embarazada puede tener una hipertensión arterial en tratamiento, 5 o 10 años de hipertensa, que está en tratamiento y se embaraza, ¿no? Entonces, una paciente con una hipertensión crónica y embarazo. La preeclampsia o la eclampsia sobreañadida a la hipertensión crónica. O sea, a esta paciente que tiene una hipertensión crónica, ¿qué pasó? ¿Se embarazó o una eclampsia? Buenas noches, doctor. Disculpe que le interrumpa. No sé, creo Sí. que es el audio que se corta y por momentos no le logro entender. No sé si será la señal del internet suya. No. Estoy yo con mi internet bien, no sé. Pero, bueno, voy a repetir esto O el entonces. audio, ya lo gracias. Ya. Hipertensión inducida por el embarazo. Segundo, hipertensión crónica de cualquier causa. Esto quiere decir que una mujer tiene una hipertensión, incluso está con tratamiento de hipertensión y se embaraza. A esta misma señora que puede estar con una hipertensión crónica y embarazo, se agrega una preeclampsia o eclampsia. Entonces llamamos hipertensión crónica con preeclampsia o eclampsia sobreañadida.
Y la cuarta, que es la hipertensión gestacional transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente se embarazó, tiene hipertensión arterial y eclampsia. Después que se termine el embarazo. ¿Ya? Entonces, en eso tiene esta clasificación. ¿Sí, sí se me entendió? ¿Sí se me está oyendo o no? Sigue habiendo problemas con el audio, doctor. Creo que se corta. No, no se le escucha, doctor. Hay problemas con su audio, creo. Ahí vamos a estar con problemas porque si es eso es del internet. ¿Me pueden esperar un momento para ver si es que arreglo el internet? Tengan la onda. Listo, doctor. Bien, esperemos que aquí haya mejorado un poco la señal. ¿Se me está escuchando mejor o no? Sí, ¿Perdón? doctor, se le escucha bien. Ah, ya está bien. Entonces vamos a ir aquí. Ya, entonces como habíamos quedado en esto hace un momento de lo que son la clasificación de los síndromes hipertensivos. Hipertensión inducida por el embarazo, tenemos la preeclampsia y la eclampsia. Hipertensión crónica de cualquier causa, pero independiente a la gestación. Preeclampsia o eclampsia sobreañadida a una hipertensión crónica e hipertensión gestacional transitoria, que es aquella que yo tengo una hipertensión, pero que no llega a ser preeclampsia ni eclampsia y que pasa después del embarazo. Esta es la clasificación de las hipertensiones que tenemos en el embarazo. ¿A qué llamamos nosotros la hipertensión gestacional o hipertensión en el embarazo? Aquella persona que estando embarazada tiene una presión arterial o tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. O tensión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. En un embarazo mayor de 20 semanas, con una mujer previamente normotensa. Entonces, cualquier identificación que nosotros podamos tener en una paciente que tiene una presión sistólica mayor o igual de 140, ya la catalogamos como un síndrome hipertensivo del embarazo. Esto es fundamental, colegas, en vista de que aquí vienen los errores cuando no se realiza el correcto diagnóstico de un síndrome hipertensivo. Entonces, nosotros tenemos que saber, siempre y cuando cualquier embarazada que tenga una presión sistólica de 140 es una preeclampsia. Es un síndrome de hipertensión gestacional. Si tiene una presión diastólica de 90, es un síndrome hipertensivo gestacional. Siempre y cuando sea después de las 20 semanas de gestación en una mujer previamente normotensa. Esto es importantísimo. ¿A qué llamamos nosotros preeclampsia? Nosotros tomamos el nombre de preeclampsia a aquella paciente que tiene una presión sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio o una tensión diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio en un embarazo mayor de 20 semanas en una mujer normotensa,
pero que tenga proteinuria en 24 horas mayor o igual a 300 miligramos. Entonces, aquí se suma un valor que es la proteinuria, mayor o igual a 300 miligramos. A esto nosotros llamamos preeclampsia. Esto tiene que ser muy bien identificado, ¿no? O lo que se está haciendo ahora en las unidades de salud es la presencia de la tirilla reactiva positiva de 2 cruces en orina. Ahora, en todo subcentro de salud, en todo dispensario de salud, en toda consulta de ginecología, a las mujeres es obligación o es una norma en la que nosotros tenemos que hacerle una proteinuria en tirilla. Se toma orina en un frasco y metemos la tira reactiva y ahí vemos, si es que tiene más de 2 cruces, nosotros le catalogamos ya como una preeclampsia. Entonces, esto es fundamental para los diagnósticos. Acuérdense que al inicio hablábamos que una de las razones para que se aumente la mortalidad materna por los síndromes hipertensivos es el mal diagnóstico. Es un diagnóstico equivocado o nosotros subestimamos los criterios diagnósticos para un síndrome hipertensivo del embarazo. Esto es de suma importancia entenderlo. Acordaránse, nosotros tenemos que poner el nombre y el apellido al síndrome. Si nosotros decimos síndrome de hipertensión gestacional, es aquel que tiene 140/90 de presión después de las 20 semanas en una paciente previamente normotensa. Pero le vamos a poner el apellido, síndrome hipertensivo del embarazo, preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Es igual, presión arterial de 140, igual o mayor a 140, igual o mayor la diastólica de 90 en una paciente con un embarazo más de 20 semanas, que sea previamente normotensa y que presente que proteinuria en 24 horas, igual a 300 miligramos, que esto representa en tirilla reactiva 2 cruces. Eso es una preeclampsia. Aquí es los valores más o menos que tiene la tirilla reactiva para determinar la proteinuria. Una cruz equivale de 30 a 99 miligramos por decilitro de proteína en la orina. 2 cruces representan entre 100 a 299 miligramos por decilitro. 3 cruces de 300 a 999 y las 4 cruces son 1000 miligramos por decilitro. Eso es lo que nosotros tenemos en esta tirilla reactiva. Cuando ya tenemos esto, que es el tope de 300 miligramos, nosotros ya le consideramos como una preeclampsia. Ahora, la preeclampsia puede ser preeclampsia moderada y preeclampsia severa o preeclampsia grave. ¿A qué llamamos nosotros preeclampsia severa? Aquella embarazada, con embarazo después de 20 semanas de gestación, que tiene una crisis hipertensiva, o sea, una sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, o una presión diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. A eso le llamamos nosotros de entrada, así no tengamos proteinuria, de entrada si llega con una crisis hipertensiva y es una preeclampsia severa. Acordaránse, la anterior era preeclampsia moderada, pero si esta hace una crisis hipertensiva igual a 160 miligramos de mercurio, vamos a tener una preeclampsia severa. Entonces, la crisis hipertensiva en la mujer es de 160 la diastólica con una, sistólica con una diastólica de 110. ¿Qué más nos da un signo de severidad? Cuando tiene una proteinuria en 24 horas mayor a 3 gramos.
o en tirilla reactiva de 3 cruces. A eso le llamamos una preeclampsia severa. Y además de eso existen ciertos signos que se llaman signos vasomotores o signos de irritación neurosensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está alterado el sistema nervioso de esa paciente. ¿Cómo son? Cefaleas, tinnitus, acúfenos, dolor en el epigastrio o el hipocondrio derecho. Si es que una paciente llega con esta sintomatología, nosotros ya le consideramos una preeclampsia severa. Acordaránse esto, por favor. Entonces, nosotros, ¿por qué viene la muerte en las pacientes con síndromes hipertensivos? Porque nosotros subestimamos estos signos. Subestimamos la proteinuria. Por ejemplo, vemos una señora que está con cefalea. Ah, no, usted ha tenido migraña. La señora dice, sí, me sabe doler la cabeza. Entonces le está doliendo la cabeza por eso. Total, no. Nosotros no podemos menospreciar ni subestimar un síntoma en el embarazo. Si tiene dolor en el hipocondrio derecho, le dicen, señora, ¿comió algo? Sí, comí algo en la calle, ya por eso le está doliendo, le ponen un analgésico, váyase a la casa. No. Eso es un signo de preeclampsia severa. Y ahí es cuando nosotros no hacemos un diagnóstico correcto. La paciente se complica, se va a la casa, convulsiones y muerte. Y esto ha pasado un montón de veces. Yo hace algún tiempo auditaba las fichas de muerte materna en la provincia de La Suay. Y de todas las muertes maternas, yo tenía que reportar como causa obstétrica directa evitable. ¿Por qué? Porque pasaba esto. El dolor en hipocondrio derecho sobre todo era clásico. Y en hospitales grandes les estoy diciendo. Hospitales más grandes que hay aquí en la ciudad de Cuenca. Llegaban pacientes, dolor en hipocondrio. ¿A qué comió? Comió un encebollado en la calle. A eso le hizo mal. Un espasmo analgésico endovenoso, vaya a la casa. Llegaba a la casa a las 3, 4 horas, o traían a la mujer convulsionando o la mujer murió. Y muere la mujer y el niño. Esto de aquí, el dolor del hipocondrio derecho se debe a un hematoma de la cápsula de Gleason a nivel del hígado. Se rompe ese hematoma, shock hipovolémico y muere la señora. O si no, se produce en la preeclampsia microhemorragias perivasculares a nivel cerebral. La paciente empieza a convulsionar y muere. Entonces, esto de aquí es importantísimo, por eso les pongo bastante énfasis en el correcto diagnóstico de los síndromes hipertensivos. ¿Qué tenemos esto del HELP? Esto del HELP viene de las siglas que están en inglés, ¿no? Esto que quiere decir hemolysis, elevated liver, low platelet. Por eso se llama HELP. Hemólisis quiere decir rotura de los glóbulos rojos. Elevated liver quiere decir elevación de las enzimas hepáticas. Y low platelet es disminución de las plaquetas o plaquetas bajas. Entonces, cuando yo tengo una paciente en este estado, también tienen que saber diagnosticar. ¿Qué es lo primero que se ve al paciente, al examen físico, por una hemólisis? Es la ictericia. Si yo tengo una paciente embarazada, 32, 36 semanas, que viene con ictericia, no voy a pensar pues en hepatitis, no voy a pensar en paludismo. ¿Qué es lo que tengo que pensar? Enseguida
en un síndrome de HELP, o sea, una preeclampsia severa. Y eso ha pasado en los hospitales. Llegan a pacientes, están haciendo antígenos para hepatitis A, para hepatitis B, que porque la señora es del oriente ya viene, ¿no?, a hacer paludismo. No, en esas pacientes hay que pensar lo peor. Primero, HELP. Yo tengo que hacer un estudio de HELP. Entonces, es la hemólisis, ¿no? Se rompen los vasos sanguíneos, perdón, se rompen los glóbulos rojos por la vasoconstricción severa que produce un síndrome hipertensivo. Ahí tengo la hemólisis. Plaquetas menos de 100.000. Si yo tengo una plaqueta, mando a hacer un examen de sangre con plaquetas menos de 100.000, es un HELP. Disfunción hepática con aumento de las transaminasas TGO y TGP elevadas más de 50 se considera un HELP. Pacientes con oliguria menor a 500 ml en las 24 horas, un HELP. O pacientes que tengan edema agudo de pulmón por salida de líquido de los vasos sanguíneos hacia el espacio extravascular. Que esto puede llegar a dar una insuficiencia renal aguda. Entonces, esas son las complicaciones que yo tengo de la preeclampsia severa. Se acordarán. Preeclampsia severa, signos de severidad. Primero, que venga con una crisis hipertensiva, más de 160, 110 de presión. Segundo, signos de irritación neurosensorial. Cefaleas, tinnitus, acúfenos, fotopsias. ¿Qué más? Dolor en el hipocondrio derecho. Y pacientes que pueden tener un HELP. ¿Cómo me doy cuenta? Hemólisis por la ictericia. Plaquetas menos de 100.000. Disfunción hepática con aumentos de TGO, y TGP, más de 50. Y obviamente voy a tener bilirrubinas elevadas. Pacientes que estén oligúricas, menor a 500 ml en las 24 horas. Preeclampsia severa. Pacientes con edema agudo de pulmón. Pacientes con dificultad respiratoria. Síndrome de preeclampsia severa o una insuficiencia renal aguda. Con estos diagnósticos tenemos que manejarnos para no equivocarnos y no subestimar los síntomas y fallar en el diagnóstico. ¿Qué es la eclampsia, en cambio? Es aquella paciente que tiene una presión o tensión arterial de 140/90 en embarazos mayores a 20 semanas con proteinuria, que puede ser una cruz, 2 cruces o 3 cruces, pero ¿qué más van a tener? No te muevas. Había un mosquito que quería picarte y casi lo mato. Proteinuria en orina de 24 horas mayor a 300 miligramos. ¿Y qué va a sumarse a esto? Convulsiones tónico-clónicas. Convulsiones tónico-clónicas con pérdida del conocimiento. E incluso pacientes que pueden entrar en coma. La eclampsia puede estar con presiones incluso normales y un síndrome hipertensivo en el embarazo puede debutar con una eclampsia, o sea, con convulsiones tónico-clónicas. Entonces, si yo veo a una mujer embarazada convulsionando, no voy a decir que es de epilepsia. Esta paciente debe ser manejado como una preeclampsia severa. No voy a decir que es una epilepsia. O no voy a decir que es algún problema neurológico, como una neurocisticercosis o cosas de esas. Directamente me voy enfocado a un cuadro de complicación de una preeclampsia severa, que es la eclampsia. Esto lleva fácilmente a la muerte. Y si es que no muere la paciente, vamos a quedar con mujeres que se dejaron convulsionar en mucho tiempo con hemorragias intraparenquimatosas a nivel cerebral y con secuelas que pueden ser hemiparexias. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta, los signos
estos signos en el embarazo tienen que ser tomados en cuenta para que vayan enfocados a los síndromes hipertensivos del embarazo. No hay que estar tratando de justificar otra que no, que le dolió el estómago, puede ser porque comió algo. Si le hacen una proteinuria y salen 2 o 3 cruces, no, la señora vino caminando lejos y por eso por consumo de proteínas es lo que está con la proteinuria. No, siempre si encuentran uno de estos signos o síntomas en una paciente embarazada, tienen que dirigirse directamente a los síndromes hipertensivos del embarazo. Complicaciones que puede dar el síndrome de HELP, ¿no? Anemia hemolítica, eso es lo que les decía hace un momento del síndrome de HELP. Anemia hemolítica o la hemólisis, la H, aumento de la TGO mayor a 70, ahora se les está considerando mayor a 50 unidades, ¿no? Deshidrogenasa láctica mayor a 600, plaquetopenia menos de 100.000. ¿A qué llamamos hipertensión arterial crónica? Con lo anterior hemos determinado la definición y el diagnóstico que nosotros hacemos a los síndromes hipertensivos gestacionales o del embarazo. Acordaránse, preeclampsia, eclampsia y sus complicaciones del síndrome de HELP. Ahora, ¿a qué llamamos nosotros hipertensión arterial crónica? Aquella paciente que ya le dice que es hipertensa crónica o aquella paciente que tiene presiones mayor o igual a 140-90 en un embarazo menor a 20 semanas. Está de 15 semanas y tiene presión 140-90, es una hipertensa crónica. Y que puede persistir luego de las 12 semanas posparto. Con proteinuria negativa. Proteinuria negativa. A eso le llamamos hipertensión arterial crónica. Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida. Aquella paciente que tiene igual o mayor a 140 antes de las 20 semanas o previo al embarazo, ¿no? La señora va a decir, yo soy doctor hipertensa y tomo tal medicación. Entonces, ella es una hipertensa crónica. O si es que no toma nada y no sabía la señora, y ustedes a las 10, 12 semanas en el control le pueden presentar una presión de 140-90. Pero a esto le vamos a tener proteinuria, o sea, proteína en la orina. Una cruz, 2 o 3 cruces, pasadas las 20 semanas de gestación. Es que es una hipertensa crónica, que tiene proteinuria, es una hipertensión arterial crónica, más preeclampsia sobreañadida. Así vamos a determinar el diagnóstico. Los criterios están claros, les repito nuevamente. Presión arterial, sistólica, que pueda subir en 30 miligramos o mayor a una presión basal. Aumento de la presión arterial diastólica en 15 milímetros de mercurio o mayor. ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo tengo una paciente que normalmente ha tenido una presión sistólica de 100, 110, y en el embarazo me sube 30, o sea, me sube a 130, yo ya le puedo considerar como un síndrome hipertensivo del embarazo. Lo mismo si la diastólica, la normal de la paciente ha sido 80 y me sube a 95 o a 100 la diastólica, a esta paciente puedo ya catalogarle como un síndrome hipertensivo del embarazo. Entonces estas pacientes empiezan o ingresan para estudio de la presión. O de entrada, si ya tiene más es igual o mayor a 140, una presión. Lo mismo la diastólica. Con esto está claro, si es que no está claro los criterios diagnósticos para cada uno de los síndromes
hipertensivos del embarazo, me preguntan, por favor. Porque de aquí vamos a ver por qué se produce la preeclampsia en unas embarazadas y por qué no en otras. Bien, continuamos. La etiología de No. la preeclampsia. Sí, dígame. No, yo tengo una duda en cuanto a eso. ¿Los criterios deben cumplirse todos o son uno de ellos para cada una de las patologías? No, por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene 130, 95, ya es un síndrome hipertensivo del embarazo. Y para que sea preeclampsia tiene que tener proteína. Nada más. No hay que, porque cuando a veces nosotros tenemos, por ejemplo, una paciente que tiene 130, 135 de sistólica y tiene 90 o 92 de diastólica, decimos, no, no ha de ser nada. No, esa paciente es un síndrome hipertensivo del embarazo. ¿Y a ella qué tengo que hacer? Estudiarle para ver si es que tiene proteinuria o no, para clasificarle ya como una preeclampsia. Así sea con uno. Entonces, ¿sí? en ese caso, puede ser una o la otra, tanto la sistólica o la diastólica, no necesariamente tienen que ser las dos. Exacto, cualquiera de las dos, o la sistólica o la diastólica, o ambas, ¿no? Ok, gracias. Ya. La etiología de la preeclampsia. Doc, Sí, dígame nomás. sí. Bueno, con referencia a la clasificación de la preeclampsia, hay algunas literaturas y algunas escuelas que lo refieren la preeclampsia leve, moderada y severa, pero hay otros que ya están clasificando como preeclampsia con signo de gravedad y sin signo de gravedad. Exactamente. Esa es la que se utiliza. Es la Actualmente actual. y también en el criterio del, ya yo tengo una paciente con, digamos, igual o mayor de 140-90, entonces puede tener la proteína positiva o a la vez no puede tener proteína positiva. O puede ser que tenga una paciente que digamos que tenga problemas renales y entonces puede tener una proteína positiva. En la actualidad, la última clasificación que da el colegio, la última clasificación que da el colegio americano, en esto es preeclampsia moderada o severa, o sea, o sin complicaciones o con complicaciones. Eso es lo que se está manejando. Antes de la leve, moderada y severa ya no se está utilizando en la actualidad. Y lo otro, si es que es solamente la presión arterial, 140-90, sin proteinuria, es una hipertensión gestacional o transitoria también que se le llama. Una hipertensión transitoria. Pero si le agrego proteinuria a esa paciente, ya se hace una preeclampsia. Ahora, si tiene una paciente un problema renal, obviamente ella tiene mucho mayor condiciones para desarrollar una preeclampsia. Entonces, ¿qué es lo que se hace a una paciente que tiene ya un problema renal, una glomerulopatía de cualquier tipo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empezamos el control del embarazo antes de las 20 semanas con proteinurias. Entonces, si es que ella tiene una proteinuria de base de 80 miligramos por decilitro, por decirle, vamos a ir controlando. Pasó las 20 semanas y esos 80 miligramos se transforman en 120, en 200, ella ya es una preeclampsia. ¿Por qué? Porque él se está descompensando el riñón y está perdiendo proteína por la orina. Entonces, esa paciente si es que sabe que tiene un problema renal, esa paciente se inicia en los primeros controles la proteinuria en 24 horas con ellas. Y si ya tienen la pérdida de proteína normal, para ellos de 80 a 100 miligramos por decilitro, lo mantengo. Pero si a estos 100 miligramos por decilitro, conforme va avanzando el embarazo, va aumentando la pérdida de proteína, eso ya no es un problema renal, eso es una preeclampsia.
Y acuérdense que el daño que produce el síndrome hipertensivo o la preeclampsia para la pérdida de proteínas es una glomerulopatía. Se llama glomerulopatía mesangiocapilar. Por eso empieza a perder proteínas por el glomérulo, que normalmente no debería perder, ¿no? Entonces, en eso hay que estar muy cautelosos para el diagnóstico, porque eso es otra de las cosas que suele pasar. Dice, no, ella es una insuficiente renal o tiene alguna glomerulopatía, por eso está perdiendo las proteínas. No. Eso es una preeclampsia. Si es que yo sé que la señora estaba con 80 miligramos por decilitro por su problema renal al inicio del embarazo, me mantengo. Pero si de esos 80 sube, es una preeclampsia. ¿Ya? Doc, disculpe, ¿y cada cuánto se podría hacer los controles en ese caso para proteinurias? De la paciente con insuficiencia renal, se recomienda hacerle cada mes. Para eso sirve la tirilla. Llega a la consulta, orina en un frasco y le pongo la tirilla para ver las cruces cómo está. Y ahí veo, si es que ha aumentado en cruces, enseguida le hago una proteinuria en 24 horas. Doc, ¿y la proteinuria en 24 horas, cada cuánto se puede repetir en una paciente que se sospeche, por ejemplo, de que, bueno, en mi caso, yo le hablaría por nosotros, en el hospital donde yo estoy, pues a veces suele salir una proteinuria elevada, mayor a 300, y suelen mandar a hacer un nuevo examen, yo que sé, a los 3 días. ¿Está bien unos 3 días de rango o necesitaría más días o cómo sería el procedimiento? No, cuando un paciente está ya diagnosticado de una preeclampsia moderada, entonces hay que ir haciendo los controles con proteinurias en tirilla diarias. Si es que yo veo que va aumentando, por ejemplo, si hoy tuvo, por decirles, 2 cruces de proteinuria en tirilla, al siguiente día el control me sube a 3 cruces, ahí está indicado hacer una proteinuria en 24 horas. Y dependiendo cuándo voy a interrumpir yo ese embarazo, que ya vamos a ver en el manejo y en el tratamiento. Porque hacer una proteinuria en 24 horas no podemos estar haciendo cada 2 o 3 días. Eso depende de la evolución en base a la proteinuria en tirillas. Eso sí podemos hacerlo a diario. Porque en 24 horas tienen que recolectar toda la orina de las 24 horas y ahí mandar a hacer el examen. Entonces, cada 3 días, imagínense lo que es eso. Es un desperdicio de recursos y el costo también para el beneficio que puede dar. Bien, continuamos. La etiología o la causa de la preeclampsia. Esto es interesante, esto es fisiología pura, ¿no? ¿Por qué a unas mujeres le da preeclampsia al 10% y al 90% no les da? ¿Por qué? Porque la preeclampsia es un desorden multisistémico, idiopático, específico de la gestación y puerperio en el humano. Está solo en los humanos. Se ha hecho experimentalmente, sobre todo en los corderos, se ha hecho en forma experimental y en investigación producirles una preeclampsia a ellos. Y así ha visto. Idiopático en la causa de la preeclampsia exacta. Es todavía idiopático. Pero toda la fisiopatología que se desarrolla ya se conoce en el 100% de los casos. ¿Qué es lo que pasa en la preeclampsia? En la preeclampsia es una alteración del endotelio vascular. El endotelio, acuérdense que es el epitelio de los vasos sanguíneos, es el epitelio plano simple de los vasos sanguíneos, lo que está por dentro del vaso sanguíneo. Entonces, eso es lo que se altera. Es por eso que en la preeclampsia se produce una endotelosis generalizada, le llamamos. Un epitelio normal, ¿qué funciones cumple este endotelio? Mantiene la integridad vascular, o sea que no se rompe el vaso sanguíneo,
impide la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque es totalmente liso y las plaquetas no se pegan en las paredes. Y además, la influencia del tono del músculo liso en la pared arterial. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tiene el endotelio y por fuera está músculo liso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación. Además que evita la salida del líquido del espacio intravascular al espacio extravascular. Eso es lo que hace el endotelio. La alteración, ¿qué le va a producir? Incremento de la permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir eso? Que el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos va a salir hacia afuera del vaso sanguíneo. ¿Qué va a producir esto? Trombosis plaquetaria, que se aprieta tanto que ahí va a producirse coágulos o trombos a nivel del endotelio vascular. ¿Y qué más pasa cuando en la preeclampsia se produce aumento del tono vascular? ¿Qué quiere decir eso? Hay vasoconstricción, por eso la hipertensión. Si se acuerdan, el día de ayer habíamos hablado que la presión arterial dependía del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Aquí, ¿qué es lo que se incrementa? Mediante el tono vascular, la resistencia periférica. Por eso sube la presión arterial. Entonces, estas dos cosas tenemos que intervienen en la fisiopatología. Ahora, esto de aquí, como etiología, dice isquemia placentaria. Obviamente, los vasos sanguíneos que llegan hacia la placenta, si tienen vasoconstricción, va a producir procesos isquémicos en esa zona de la placenta. Esto produce un incremento de la deportación del trofoblasto, o sea, de lo que va a ser después placenta. Lipoproteínas de muy baja densidad versus toxicidad, actividad preventiva. Estas lipoproteínas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a producir igual, por efecto del tromboxano, vasoconstricción. Y también se cree que se produce, ¿por qué? Por una adaptación inmune adecuada. Hay que tomar en cuenta que el embarazo es un halo injerto, ¿no es cierto? Eso ingresa otra célula dentro del útero en la mujer, se produce la fecundación y empieza a crecer un ser totalmente diferente a la madre. ADN diferente, tipo sanguíneo diferente, incluso el sexo diferente. Entonces, por lo tanto, existe un halo injerto, se le considera al embarazo un halo injerto. ¿Y esto qué es lo que puede producir? Que esta baja, normalmente en un embarazo existe una baja reacción inmunológica, que esta baja reacción inmunológica no se presente. Por eso dice adaptación inmune inadecuada y va a producir una reacción inmunológica en el embarazo. Y causas genéticas, ¿no? Causas genéticas que van a producir incluso hereditarias. Madre con preeclampsia, las hijas pueden tener preeclampsia. Por eso es que se le llama a la preeclampsia la enfermedad de las teorías, porque esto de aquí se supone que son estas causas que hacen que no exista una correcta invasión del sincito trofoblasto. Que aquí está, se vamos a ver en la fisiopatología. Susceptibilidad genética a la mala adaptación inmunológica materna y produce esto una placentación anormal. Si tengo una placentación anormal, perfusión placental de la placenta disminuida, isquemia, disfunción endotelial. Manifestaciones clínicas de la preeclampsia. Tensión oxidativa y respuesta inflamatoria, quizás debido a las citoquinas, que son las que manejan, acuérdense, de todo proceso inflamatorio, ahí la producción de interleuquinas, leucotrienos, citoquinas. Entonces, esto dan origen a una placenta normalmente implantada y perfundida. En otras palabras, ¿qué es lo que pasa normalmente? Parece que tengo acá.
Aquí tenemos nosotros un epitelio normal. Si ven, así debe estar pasando todos los vasos sanguíneos, glóbulos rojos y plaquetas dentro de esto. Cuando yo tengo una alteración de este epitelio, ¿qué es lo que vamos a tener? Adhesión de estos, formación de trombos y daño del endotelio. Y el endotelio per se va a producir ciertas sustancias que aumentan la vasoconstricción. Mientras más vasoconstricción hay, mayor daño endotelial. Y empieza un círculo vicioso ahí. Factores asociados que tenemos a esta patología. Antecedentes de hipertensión en madres o abuelas, antecedentes de hipertensión en embarazos anteriores, edad menor de 20 años y mayor a 35 años, esto es por el diámetro de los vasos sanguíneos, pacientes con raza negra, embarazo múltiple actual, el embarazo gemelar en ese momento puede producir preeclampsias, obesidades, hipertensión crónica, diabetes, pobreza extrema, que son los factores asociados que tenemos nosotros para la preeclampsia. Pueden apagar, por favor, los micrófonos. Factores de riesgo para desarrollar hipertensión en el embarazo. Factor nulípara es un riesgo relativo de 3 a 1. Edad mayor a 40 años, riesgo relativo de 3 a 1. Historia familiar 5 a 1. Hipertensión preexistente a la paciente con una hipertensión crónica que desarrolla una preeclampsia es 10 a 1. Enfermedad renal crónica 20 a 1. Es lo que hablábamos, que alguien me preguntó sobre una paciente con una insuficiencia renal. Síndrome antifosfolipídico 10 a 1. Estas son enfermedades del colágeno, ¿no? Diabetes mellitus 2 a 1. Todos los que van a alterar directamente al endotelio vascular son productores de preeclampsia. Gen del angiotensinógeno 235 de riesgo relativo. Esto es raro, pero puede tener, ¿no es cierto? Pacientes homocigotas o heterocigotos 20-21 que tengan el gen angiotensinógeno T. Raza africana 1.5 a 1, edad muy joven, menor a 20 años 1.2 y con poco componentes de genéticos, menor a 5 es 2.2 a 1. Hay otras teorías que se cree que son, que tienen que ver algo como efectos crónicos vinculados al compañero. Se ha dicho que, hay estudios que demuestran que existe una especie como de reacción inmunológica al semen de la pareja. Por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente que por primera vez realiza preeclampsia, es por el semen. Y ese en la segunda embarazo es muy probable que vaya a ser preeclampsia. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente múltiple, 2 embarazos previos sin preeclampsia y el tercero tiene preeclampsia, es muy probable que el tercero no es del mismo padre de los 2 anteriores. Esto hace relación esta teoría que hay de primipaternidad. Entonces, esto es está bastante estudiado y tiene que ver con el problema inmunológico. Y también se ha visto que pacientes, esto del semen, por ejemplo, pacientes que no han tenido relaciones o que no han estado expuestas a semen, desarrollan preeclampsia. Esto se da en el embarazo en el adolescente, por ejemplo.
pacientes que han estado en 1 o 2 relaciones sexuales y se embarazaron, ellas hacen preeclampsia. Hay estudios clínicos muy interesantes al respecto de esto. Exposición limitada a espermatozoides. Por ejemplo, pacientes con inseminación artificial por donantes van a dar preeclampsia. Pacientes en sexo oral disminuyen el riesgo. ¿Por qué? Por la exposición al semen. Entonces, se van como sensibilizando a esto. Lo mismo que les dije hace un momento, no sé, pareja que fue el progenitor en un embarazo con preeclampsia en otra mujer. Por ejemplo, un individuo tiene con una mujer relaciones preeclampsia y con la otra preeclampsia. Entonces eso se cree que es el semen o los espermatozoides que pueden conllevar a esto. Y hablamos sobre los signos de severidad de la preeclampsia. Moderada, aumento de la presión arterial mayor de 140 o presión arterial diastólica mayor a 90, proteinuria entre 0,3 a 5 gramos. Severa, aumento de la presión, crisis hipertensiva 160, diastólica 110, proteinuria mayor a 2 gramos. Ya le consideramos como signo de severidad. Aumento de los niveles de creatinina, trombocitopenia, que vamos al síndrome de HELP, ¿no es cierto? Aumento de la actividad de las enzimas hepáticas, que es el síndrome de HELP, y la irritación neurosensorial, cefalea persistente u otros disturbios cerebrales. Oliguria menos de 500 ml en las 24 horas. Hay algunos chats que me han mandado. Pacientes que puedan tener edema agudo de pulmón. ¿Por qué se produce el edema agudo de pulmón? Por la salida de líquido del espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Ascitis, trastornos de la coagulación, presencia de oligohidramios, restricción de crecimiento intraútero, eclampsia, que son las convulsiones generalizadas tónico-clónicas. Lo mismo, ¿no? Ya vimos esto. Vamos a pasar un poco más rápido. Ya habíamos visto. Los diagnósticos. Primero, criterios diagnósticos. Nuevamente vuelvo a repetir. 2 diagnósticos diferenciales. ¿Con cuál vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Hígado graso agudo en el embarazo. ¿Por qué? Por la elevación de las enzimas de las transaminasas, ¿no? Enfermedad renal aguda o crónica, lo que hablábamos hace un momento de un paciente que tenga problemas de insuficiencia renal, pacientes con alteraciones en las plaquetas, púrpura trombocitopénica, síndromes de antifosfolipídicos, síndrome urémico hemolítico, una crisis hipertensiva, hipertiroidismo, pacientes con meningitis, shock séptico y accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Son lo que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Qué vamos a hacer como examen auxiliares de diagnóstico? Un hemograma completo para ver qué verían ustedes en una paciente con síndrome de HELP en un hemograma. Las plaquetas menores. Las plaquetas 1. 2, ¿qué más? Elevadas, mayor a 50.
Eritrocitos. No, en un hemograma. Justamente en el hemograma. Destrucción, si hay hemólisis voy a tener destrucción de glóbulos rojos. Y la baja de glóbulos rojos, ¿qué me va a dar? Anemia. Anemia, exactamente. Anemia en el hemograma, ¿no es cierto? Y plaquetopenia. ¿Qué más? Grupo y factor, obviamente, esto es básico. La proteinuria, que tenemos que hacer en la orina con tirilla cualitativa. Y después la proteinuria en 24 horas. Perfil de coagulación para ver cómo vamos a estar las plaquetas. Pruebas de función hepática. Aquí voy a ver todo lo que son enzimas, TGO, TGP y bilirrubinas. Doc, una pregunta. ¿La LDH también tiene bastante, por decirlo así, importancia o podría no Sí, ser? claro, en el embarazo. Pero hay que tomar en cuenta un poco que la LDH también se produce en la placenta. Entonces, por lo general, en las embarazadas suele estar elevado. Pero esto hay que ir con los demás. Si es que yo tengo TG o TGP elevada, la deshidrogenasia láctica elevada, ya es un cuadro de un síndrome de HELP. Glucosa, ¿no es cierto? Vamos a ver glucosa también. Proteínas totales y fraccionadas, a ver cuánto está perdiendo. Y la proteinuria en las 24 horas. Esos son los exámenes básicos que tengo que hacer yo para una preeclampsia. Ya. Aquí en estos de los síntomas quiero irles aclarando con fisiopatología qué es lo que pasa. Síntomas de alteraciones visuales. ¿Qué es en sí lo que se produce o cuál es la razón que se produce la preeclampsia? Normalmente, en una persona que se embaraza de una forma normal, el trofoblasto o el sincitotrofoblasto, acuérdense que el trofoblasto después se divide en citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Este sincitotrofoblasto normalmente invade los vasos sanguíneos, estos vasos espirales, que son las ramas terminales de la uterina, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le quita? Le quita la capa muscular. Le quita la capa muscular a esa arteria. Por lo tanto, si esta arteria, que es la espiral, no tiene capa muscular, esa arteria no puede vasocontraerse. Se queda así. Entonces, a esas les llamamos nosotros arterias de alto flujo. ¿Por qué de alto flujo? Porque pasa bastante sangre. Acuérdense que en el embarazo, dentro de los cambios fisiológicos, en la embarazada sube el 50% del volumen plasmático en una embarazada. Entonces, pasa más sangre por esta arteria. Entonces, le llamamos que es una arteria de alto flujo, pero de baja resistencia. ¿Por qué de baja resistencia? Porque no puede contraerse. En cambio, por las razones que hemos visto antes, hereditarias, inmunológicas, en ciertas mujeres esa invasión del sincitotrofoblasto a la arteria no se produce. Entonces, si no se produce, esa arteria tiene la capacidad de vasoconstricción, porque mantiene todavía su capa muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa arteria se torna de alto flujo porque el volumen plasmático ha aumentado, pero de alta resistencia porque esta puede contraerse. Entonces, es una arteria de alto flujo y de alta resistencia. ¿Qué es lo que tiene el cuerpo o el endotelio vascular? Tiene esa, digamos, esa propiedad, ese endotelio vascular, ante la agresión que es del alto flujo, que está a alta presión pasando por las paredes, piensa que se está lesionando y como defensa, ¿qué es lo que hace? Vasoconstricción. Y eso torna un círculo vicioso. Vasoconstricción aumenta la presión arterial, daña más el endotelio, más vasoconstricción. Eso al pasar en el cerebro, al dañarse el endotelio vascular que mantenía la sangre dentro de las arterias, empieza empieza en el útero, después se va generalizando esa reacción de vasoconstricción, por eso sube la presión arterial. Entonces se daña el endotelio de todo el cuerpo,
de todo el cuerpo, por eso se llama una endotelosis generalizada, daño del endotelio. Entonces, ¿qué pasa a nivel cerebral? Se abren los vasos sanguíneos y empieza a sacar líquido hacia afuera. Por eso se llama que tiene microhemorragias perivasculares, tiene la preeclampsia. ¿Eso qué va a producir a nivel cerebral? Alteraciones nerviosas, visuales, escotomas, que quiere decir puntos oscuros, y visión borrosa. ¿Qué más vamos a tener? Cefalea, por la misma causa. La vasoconstricción a nivel cerebral produce cefalea. Esa es la causa de las migrañas, ¿no es cierto? Vasoconstricción. Confusión a la paciente por el daño a nivel cerebral. Dolor abdominal en hipogastrio. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo. Esa salida de sangre de los vasos sanguíneos hacia afuera pasa en el hígado. Empieza a formarse un hematoma. Acuérdense que el hígado tiene una membrana que la cubre, que se llama cápsula de Gliso. Entonces, ese hematoma va creciendo y va a producir una distensión de la cápsula de Gliso. Por eso produce el dolor a nivel del hipocondrio derecho. Náusea y vómitos por el mismo estado de confusión a nivel cerebral. Entonces, estos de aquí, las ganancias rápida de peso, mayor de 2 kilos por semana. ¿Por qué? Por alteración a nivel renal y falta de filtración de agua. Hinchazón, volumen o aumento del volumen de las manos y cara por edema. Edema generalizado se supone que debe tener una paciente con preeclampsia o anasarca, ¿no? ¿Por qué? Por la misma razón. Alteración en el epitelio de los vasos sanguíneos y empieza a salir líquido del espacio intravascular al extravascular. Y ahí vienen los edemas, tanto en manos, en piernas, puede dar ascitis o puede dar incluso edema pulmonar, a nivel pulmonar. Disminución del flujo sanguíneo, del flujo urinario. ¿Por qué? Si el líquido está saliendo de los vasos sanguíneos del espacio extravascular, lo mismo pasa en el riñón. Por lo tanto, no existe tanta filtración a nivel renal. En el laboratorio, como dicen, no sirve para distinguir si es una preeclampsia, una hipertensión crónica o una depresión transitoria, ¿no es cierto? Para eso nos sirve el laboratorio. Por ejemplo, si es que es una preeclampsia, vamos a tener proteinuria. Si es una hipertensión crónica o una hipertensión transitoria del embarazo, esta no va a tener proteinuria. Para eso nos sirve el laboratorio. Es para ponerle el apellido al síndrome hipertensivo. ¿Qué más? El laboratorio nos indica para qué, para determinar la severidad de la enfermedad. Obviamente, si tengo alteraciones yo de función hepática, TGO, TGP, deshidrogenasia láctica, si tengo bilirrubinas aumentadas, si tengo plaquetopenia, ya voy al síndrome de HELP. Si la proteinuria en vez de estar de 300 miligramos por decilitro estará de 3 gramos por decilitro, obviamente me va a indicar la severidad de esta enfermedad. Vamos a ver en el hemograma, podemos ver hemólisis, ¿no es cierto?, anemia, el hematocrito disminuido, menor a 35 por rotura de los glóbulos rojos, recuento de plaquetas, vamos a ver plaquetopenias, menores, no es 150.000, en la actualidad se está manejando menos de 100.000, ¿no? Indica severidad de la preeclampsia. Disculpe, doctor, una pregunta. ¿Y el edema siempre va a ser generalizado o no? No necesariamente. Mire, sí, en la actualidad se está manejando para los edemas, porque antes, le comento, antes eran 3 cosas básicas para determinar qué es preeclampsia. Debía tener presiones arteriales sobre 140/90, debía tener proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas y edema. Así decía
antes del diagnóstico de preeclampsia. Pero ahora se quitó el edema, a menos que sea anasarca, ¿no? Si es que es un edema pequeño de los miembros inferiores de una embarazada, por lo general suelen ser por éstasis venoso. En la actualidad, solamente con esos dos criterios de hipertensión y proteinuria ya está el diagnóstico de preeclampsia. Y si tiene edema, tiene que ser anasarca, tiene que ser un edema generalizado. Antes sí se pedían los 3 criterios, en la actualidad solamente 2. Gracias. Ya, TGO, creatininas elevadas, proteinuria en 24 horas más elevadas, eso es lo que nos va a dar depuración, el clearance de creatinina, ácido úrico mayor a 5 miligramos, glicemias también vamos a ver si está elevadas con diabetes, electrolitos séricos, perfil de coagulación, tiempos de protrombina, tiempo parcial de protrombina, tiempo de tromboplastina y fibrinógeno. Si están alteradas cualquiera de estas cosas, vamos a irnos a un síndrome de HELP, ¿no? Y el estudio de la lámina periférica para ver si existen signos de hemólisis. Eso es lo que nos va a ayudar el laboratorio en la preeclampsia. Los exámenes auxiliares que vamos a tener, sobre todo la ecografía. Aquí lo que son pruebas de bienestar fetal, perfil biofísico, o ecografía obstétrica, perfil biofísico, flujometría Doppler, para ver si es que el feto está funcionando o no. ¿Por qué se altera el feto? Acuérdense, ¿por qué se va a comprometer el feto? Porque la vasoconstricción hace que pase menos sangre hacia la placenta y la oxigenación del feto va a ser menor. Por lo tanto, vamos a tener un feto hipóxico. Para eso vamos a ver mediante la flujometría Doppler y el perfil biofísico el bienestar del feto. Las complicaciones, sobre todo la eclampsia y el síndrome de HELP, ¿no? La rotura hepática, como les decía hace un momento, rotura de la cápsula de Gleason, el edema agudo de pulmón, la paciente se empieza a asfixiar, la insuficiencia renal y la coagulación intravascular diseminada ya por el consumo de plaquetas. En el síndrome de HELP, acuérdense que existe plaquetopenia. La emergencia hipertensiva cuando son crisis hipertensivas, ¿no? Presiones de 160 a 110. Encefalopatía hipertensiva y ceguera cortical, que es lo clásico en la preeclampsia. Una vez hecho el diagnóstico y entendido, les he estado ahí y ahí para el diagnóstico, sobre todo para el diagnóstico, es importantísimo. Si yo sé el diagnóstico, tengo que, con eso, manejo el tratamiento de la preeclampsia. Como dicen aquí, síndrome hipertensivo del embarazo, ¿cuál es el tratamiento? Es la interrupción del embarazo. Acuérdense que el embarazo es lo que está produciendo todo este daño a nivel del sistema endotelial de la mujer. Entonces, que yo termino el embarazo, obviamente, se me va a terminar el proceso del síndrome hipertensivo. De acuerdo al tipo de síndrome hipertensivo, puedo yo tener un manejo expectante con gestaciones pretérmino, o sea, menores a 37 semanas. Sobre todo, menores a 35 semanas que necesitan madurez pulmonar. Y vamos a interrumpir de acuerdo a cada caso. Por ejemplo, si es que yo tengo una paciente que está con una eclampsia, así tenga 33 semanas, yo tengo que interrumpir ese embarazo. Pero si tengo una preeclampsia moderada, puedo avanzar hasta las 36, 37 semanas. Pero si tengo una preeclampsia severa, tengo que interrumpir el embarazo independiente de la edad gestacional. Por eso dice interrupción del embarazo individualizado. ¿No es cierto? Aquí, con esto quiero compartirles otra pantalla sobre lo que nos dice nuestro protocolo de normas. Nuestro protocolo de normas en base a los síndromes hipertensivos.
A ver, algo pasó aquí. Un segundo, por favor. Listo. Una vez determinado ya, nosotros sabemos, hicimos el diagnóstico, entonces, ¿qué vamos a hacer para el manejo? Esto dice el protocolo de normas del Ministerio de Salud Pública. Les quiero presentar esto porque si bien o mal nosotros, acuérdense que el Ministerio de Salud Pública es el órgano regente en la salud a nivel nacional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esto escrito ya y debe aplicarse. E incluso nos sirve como respaldo legal incluso para ver, yo tuve una paciente así, hice esto y por lo tanto eximo mi culpa porque existe un protocolo por medio. Si es que yo no aplico lo que está aquí, me pueden acusarse de negligencia. Entonces aquí, como ustedes ven, se puede utilizar en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Primero, realizar correctamente la historia y el carnet perinatal. Vamos a evaluar ¿qué? Evaluación clínica y obstétrica con el médico de mayor experiencia en obstetricia, que incluya cada 30 minutos, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, reflejos osteotendíneos. ¿Por qué? Porque en la preeclampsia, existe hiperreflexia, aumento de los reflejos por irritación neurosensorial, ¿no? Estimación de la edad gestacional, frecuencia cardíaca fetal, examen vaginal para ubicación en etapa de labor de parto, si es que esta está en trabajo de parto, ¿no? 3, ¿qué vamos a hacer? Valorar el nivel de conciencia y presencia o ausencia de convulsiones. ¿Para qué? Para que no se nos escape lo que son las eclampsias, ¿no? Sin antecedentes o constatación de crisis convulsivas tónico-clónicas, sospeche firmemente en eclampsia. Si alguien le dice, ¿no es cierto? El familiar dice, le dio ataques, ya de una sola. Por eso es que les decía, no podemos subestimar los signos y los síntomas de los síndromes hipertensivos. Directamente vamos a la eclampsia. Con el diagnóstico probable de eclampsia, disponga su ingreso a la unidad operativa o traslado, ¿no es cierto? Referencia a la unidad para resolución de los, según las condiciones estables. Envíe con un personal médico de referencia, llenando la hojita de referencia, confirma nombre y sello, junto con el carnet perinatal. Envíe a la paciente con las dosis de impregnación que ya vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos que hacer. Registre la existencia en el control prenatal, solicite aquellos exámenes que no se han hecho, acordaránse de todos los que le dijimos, hemograma, test de coagulación, pruebas de función hepática sobre todo, ¿no? Y en el de orina, proteinuria en tirilla reactiva. Si es que puede usted, solicítelas, está un centro donde va a quedarse la paciente ahí, solicitar proteinuria en 24 horas. Tranquilice a la paciente e informe su condición. Escuche y responda todo lo que le pregunta la paciente, brinde apoyo emocional continuo. Si el embarazo es menor de 20 semanas, y la presión es mayor a 90, sospeche una presión arterial crónica. Son los diagnósticos, ¿no? Si hay proteinuria en la tirilla negativa, es una hipertensión arterial crónica sin proteinuria o sin preeclampsia.
Mantenga la medicación antihipertensiva que está tomando la paciente. Siempre que una paciente embarazada esté con antihipertensivos hay que mantenerlos, no los vamos a suspender. ¿Cuál es el de elección? Alfa-metildopa de 250 a 500 miligramos bioral cada 6 horas. Puedo dar hasta 2 gramos diarios de esta, ¿no? Nifedipino, de acción rápida o de acción osmótica. Cualquiera que esté tomando uno se mantiene. Valore la necesidad de hospitalización o referencia si presenta signos de ¿qué? De descompensación o de tensiones, cifras tensionales crónicas. Mayor a 40 años, multipariedad, duración de la hipertensión más de 15 años, son factores que van a complicar a una hipertensa crónica. Diabetes mellitus, de enfermedad renal, miocardiopatías, colagenopatías, cualquiera de esas hay que tomar en cuenta para hospitalizar a la paciente. Si la tirilia la prueba de proteinuria en tirilia es positiva, tenemos una hipertensión arterial crónica más una preeclampsia sobreagregada. Si el embarazo es mayor a 20 semanas y la presión arterial es mayor a 90, sintomatología agravante, disponga su ingreso en unidad operativa con referencia a otra unidad de mayor resolución en condiciones estables. O sea que hay que manejar, ya vamos a ver cómo manejamos las crisis hipertensivas. Si después de hospitalizar la proteinuria en tirilia es negativa, se trata de una hipertensión gestacional o transitoria. Podemos enviarle a la casa. Si la tirilia es positiva, sospeche en preeclampsia o cualquiera de sus complicaciones. Verán, les estoy dando paso a paso y aquí están solamente haciendo los diagnósticos. Si la tirilia es positiva, sospeche en preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel. ¿Qué vamos a hacer con ella? Indique el reposo relativo, es razonable aunque no modifique el curso de su patología y evite sus situaciones estresantes. NPO, hospitalizamos a la paciente, NPO, si se encuentra eclampsia, síndrome de Gel o decisión de finalizar el embarazo. Dieta normosódica sin restricción de sodio en caso de manejo expectante. El sodio no tiene nada que ver en esto porque la causa de la hipertensión es otra. Esta no es por aumento del volumen, es por vasoconstricción. Entonces, por lo tanto, el sodio no tiene nada que ver eso. Vamos a canalizar una vía con Clorcatrón 16-18 para la administración de cristaloides. Sangre para pruebas. Ponemos una sonda Foley. Control de signos vitales cada 30 minutos, incluyendo presión arterial, frecuencia cardíaca. Administramos oxígeno en mascarilla y comunicamos al servicio de neonatología en el caso que sea prematuro. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Ya hicimos nosotros el diagnóstico. Síndrome hipertensivo del embarazo, más una preeclampsia severa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hospitalizamos y la idea es la interrupción del embarazo. Primero, para prevención de convulsiones o prevención de la eclampsia, utilizamos ¿qué? El sulfato de magnesio. Es el único medicamento que sirve para prevenir convulsiones. Sulfato de magnesio. No sirve. Diazepam. No sirve. Epamin. No sirve. Fenobarbital. El único medicamento que tiene efecto es el sulfato de magnesio. Se viene utilizando desde 1950, les comento, y hasta la actualidad no existe ningún medicamento que cubra al sulfato de magnesio. Esto es para prevención de convulsiones. Y si la paciente está con convulsiones, sirve para tratamiento de la convulsión y para evitar que convulsione otra vez. Acuérdense, el único es el sulfato de magnesio. Y eso ustedes lo pueden hacer incluso en nivel 1. Llega una paciente, hacen el diagnóstico, por ejemplo, le llega una paciente de 34 semanas con una crisis hipertensiva, 160-110. Entonces, ¿qué es eso? Preeclampsia severa. Preeclampsia severa, ¿cómo se trata?
Primero, evitar convulsiones. Utilización del sulfato de magnesio. ¿Cómo vamos a utilizar el sulfato de magnesio? Si es que es una preeclampsia severa, vamos a utilizar una dosis de impregnación. 4 gramos de sulfato de magnesio, pasar en 20 minutos. El sulfato de magnesio, ¿saben cómo viene el sulfato de magnesio? Presentación del sulfato de magnesio. Deben haber visto el sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio viene en ampollas de 10 ml de 20 gramos. Al 20% es. 20% de 2 gramos. Equivale a 2 gramos, Exactamente. exactamente, doctor. Es sulfato de magnesio, ampollas de 10 ml. Ampollas de 10 ml al 20%. O sea, cada ampolla de 10 ml tiene 2 gramos de sulfato de magnesio. Entonces, la impregnación que vamos a hacer, 4 gramos de sulfato de magnesio. Eso quiere decir 2 ampollas de sulfato de magnesio, pasar endovenoso en 20 minutos. ¿Cómo preparamos esta solución? Tomamos una solución de 80 ml de solución salina más las 2 ampollas de sulfato de magnesio me dan 100 ml. Esos 100 ml a bomba de infusión continua le pasamos en 20 minutos. Una vez, eso es en preeclampsia severa. Una vez que yo impregno con 4 gramos, voy a la dosis de mantenimiento. ¿Cuál es la dosis de mantenimiento? 1 gramo hora endovenoso. Entonces, si yo sé que una ampolla tiene 2 gramos y quiero pasarle 1 gramo hora, en 24 horas, ¿cuántas ampollas necesitaré? Necesito 12 ampollas. 12 ampollas. Entonces, ¿cómo preparo la solución? Estas 12 ampollas le pongo en un suero, le saco los 120 ml de la solución salina y le pongo las 12 ampollas de sulfato de magnesio y eso le paso en 24 horas. Con eso tenemos la dosis del sulfato de magnesio. Dosis de impregnación y dosis de mantenimiento. ¿Qué es el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio es un medicamento que va a ocupar los receptores de acetilcolina a nivel de la placa mioneural, la unión del teledendrón de la neurona con el músculo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a evitar que haga? Evita que venga la acetilcolina y la acetilcolina hace que se contraiga el músculo. Por lo tanto, el sulfato de magnesio evita eso. De ende, hasta baja la presión porque quita la vasoconstricción. En los Estados Unidos, por ejemplo, utilizan el sulfato de magnesio para tratar los partos prematuros. Sulfato de magnesio. Con eso evitamos las convulsiones. Acuérdense que los neonatólogos también utilizan el sulfato de magnesio para evitar las convulsiones en los neonatos. Entonces, ahí tenemos el sulfato de magnesio, el único medicamento que se utiliza como prevención de eclampsia. Si es que es el caso de una eclampsia, o sea, una paciente que está convulsionando, en vez de 4 gramos le vamos a poner 6 gramos de sulfato de magnesio de impregnación. Y le vamos a manejar, en vez de 1 gramo hora, al mantenimiento le damos 2 gramos hora. ¿A qué más vamos a ir? Mientras el sulfato, para esto, siempre ha sido el problema del sulfato de magnesio que dicen que puede producir parálisis respiratoria. Pero la ventaja del sulfato de magnesio es que la dosis, entre la dosis de mantenimiento a la dosis tóxica es extremadamente grande. Si nosotros, por ejemplo, a una paciente le ponemos impregnación más mantenimiento y le pedimos al siguiente día una magnesemia, está entre 5 aproximadamente, 5 o 6, que es la dosis terapéutica. Para llegar nosotros a una dosis tóxica tenemos que pasar los 15 miligramos por decilitro.
Imagínense, si con 5 u 8 ya tiene la dosis terapéutica y utilizando 4 gramos, o sea, 2 ampollas más 12, 14 ampollas en 24 horas, no se intoxica. Pero para evitar o cómo monitorizamos o controlamos a esta paciente que está con sulfato de magnesio, con 3 cosas simples. Uno, ponemos una sonda Foley y tiene que mantenerme con una diuresis de 30 ml hora. Lo uno. Lo dos, la frecuencia respiratoria. Acuérdense que en el embarazo aumenta la frecuencia respiratoria. Como es un bloqueador de la capa de la unión mioneural, entonces va a disminuir. Si es que disminuye menos de 12 respiraciones por minuto, es que yo me estoy llegando a la intoxicación con sulfato de magnesio. Y lo otro que vamos a monitorizar es con la reflejos. Hay que tener abolición de sulfato de los reflejos, es exceso de sulfato de magnesio. Entonces, ante cualquier cosa de estas, es que yo me estoy yendo, disminución de respiración, disminución de diuresis y arreflexia, sencillamente suspendo el sulfato de magnesio y la paciente vuelve a la normalidad. Y después de nuevo recalculo las dosis de mantenimiento. Eso es todo. En el caso de que haga parálisis respiratoria, separen los músculos del tórax, ¿qué es lo que van a hacer en este caso? Suspendemos el sulfato de magnesio y ponemos 1 gramo de gluconato de calcio vía venoso. Y se acabó el sulfato de magnesio. Esa es la dosis, es el antídoto del sulfato de magnesio. No hay que estar intubando, no hay que estar haciendo ningún escándalo ahí con la paciente. Si es una parálisis respiratoria, suspendo el sulfato y le pongo 1 gramo de gluconato de calcio vía venoso. Enseguida va a empezar a respirar nuevamente la paciente. Por lo tanto, el sulfato de magnesio es uno de los mejores medicamentos que existen hasta la actualidad para evitar las convulsiones y para evitar que reconvulsione. Aquí está el caso de la eclampsia. Como les decía, vamos a poner 6 gramos de mantenimiento, de impregnación y 2 gramos hora, ¿no? Cuando se suspende el retardo, cuando vamos a ver respiraciones menos de 16, reflejos no extendidos ausentes y diuresis menos de 30 ml. Intoxicación de sulfato de magnesio, solamente suspendemos y se acabó el problema. El antídoto, como les dije, es el gluconato de calcio, ¿no es cierto? 1 gramo de gluconato de calcio endovenoso y se acabó. Eso es de un lado. Ahora, ¿cómo vamos a tratar las crisis hipertensivas? La crisis hipertensiva vamos a tratar sobre todo medicamento de elección, sobre todo cuando tienen una diastólica más de 110 o la sistólica sobre los 160. La hidralazina. 5 miligramos de hiladrecina endovenoso en bolo. Repetimos cada 20 minutos, no exceder 20 minutos si no cede la crisis, no más allá de 40 miligramos, o sea, 8 veces. ¿Cómo viene la hidralazina? ¿Alguien ha visto la hidralazina? Vienen en ampollas. ¿Ampollas de cuánto? Ampollas de 20 miligramos. Ampollas de 20 miligramos en 1 ml. Eso es lo que viene la hidralazina. Ampollas de 20 miligramos en 1 ml. ¿Cómo le pongo yo 5 miligramos? Sencillo. Cojo ese ml, 1 ml y le pongo 9 ml de solución salina. Entonces ahí me queda 10 ml con 20 miligramos. Entonces, le voy a poner endovenoso 2.5 de esa solución y ahí estoy pasando 5 miligramos de hidralazina. Esto lo hacemos cada 20 minutos, dosis-respuesta. Una dosis, en 20 minutos vemos de nuevo la presión cómo está. Por lo general... Por favor, doctor. ¿Cómo preparo la solución? Ya. La hidralazina viene en ampollas de 1 ml, 20 miligramos de hidralazina. Entonces, si es que yo necesito 5 miligramos, ¿cómo la voy a preparar?
porque viene en 1 ml, es muy poco, ¿no es cierto? Es difícil calcular 5 miligramos en 1 ml. Entonces, lo más fácil es SML, le pongo 9 centímetros cúbicos de solución salina. O sea, yo tengo una jeringa de 10 centímetros cúbicos con 20 miligramos de hidralacina. Entonces, para que me dé 5 miligramos de hidralacina, le voy a inyectar 2.5 centímetros cúbicos en la vena. Eso repetimos cada 20 minutos, 2.5 cada 20 minutos. Por lo general, con 2 dosis suele ser suficiente. Es dosis-respuesta, ¿no? Es dosis-respuesta esto. Voy poniendo y con eso bajamos. Es el mejor antihipertensivo de emergencia. Produce una vasodilatación arterial. Esa es la ventaja de la hidralacina, que produce una vasodilatación arterial. La presión baja enseguida. Por lo general se sugiere no bajar presiones más allá la sistólica de 100. 100 se mantiene que quede la sistólica. Y la diastólica no más abajo de 80. Porque acuérdense que son pacientes que están acostumbrados a una presión alta. Si le bajamos mucho, puede producir hipoperfusión placentaria y el feto empezar a sufrir. Si nosotros no tenemos hidralacina, vamos a dar nifedipino, ¿no? El nifedipino le vamos a dar 10 miligramos vía oral, no sublingual, que se tome. Tiene que tomarse 10 miligramos vía oral y lo vamos a monitorizar igual cada 20 minutos. No pasar de 60 miligramos, o sea, 6 veces dar la medicación. La presión diastólica, como le bajar a 90 miligramos más o menos, no más allá de esos, y la otra entre 110, ¿no? Con eso nosotros estamos manejando una crisis del síndrome hipertensivo. Una preeclampsia severa, ingresamos, canalizamos, ponemos sulfato de magnesio de impregnación, sulfato de magnesio de mantenimiento y si es que tiene una crisis hipertensiva, hidralacina y manejamos y estabilizamos a la paciente. En esta forma, si es que estoy en una unidad de salud de baja complejidad, le puedo hacer el traslado, pero ya con la paciente estabilizada. Ya con la paciente estabilizada para que ella determine. Si es que yo tengo un embarazo menos de 35 semanas, a más de esto, del sulfato de magnesio, de la hidralacina y todo, ¿qué le voy a poner? Betametasona, 12 miligramos intramuscular. ¿Para qué? Para madurez pulmonar, porque yo sé que ese paciente, cuando llegue al hospital o al hospital de referencia que estoy mandando, van a terminar y puedo salir prematuro y evitar el síndrome de membrana hialina. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer con los pacientes con preeclampsia. ¿Cuándo finalizamos el embarazo? Pacientes con eclampsia, preeclampsia severa, se tiene que interrumpir el embarazo en el estado que esté. Si es que yo tengo una preeclampsia moderada y está hospitalizada y no me hace signos de severidad, puedo llegar a las 36, 37 semanas. Pero hospitalizada, esa paciente no puedo enviarla al domicilio. Se me puede morir. Ese es el tratamiento, doctoras, doctores, del síndrome hipertensivo del embarazo. Hemos tocado y hemos hecho énfasis en dos cosas importantes. Uno, el diagnóstico. El diagnóstico es vital para esto. Es importantísimo hacer un buen diagnóstico. Acordaránse, preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada y la hipertensión transitoria. Todo de esto depende en cuando las presiones están de 140, igual o mayor a 140 la sistólica, igual o mayor a 90 la diastólica. Si se suma proteinurias, preeclampsias. Si no tengo proteinuria, transitoria. Eso es todo. Ese es el diagnóstico que tiene que ser efectivo.
Y acordarse siempre de los signos de severidad de la preeclampsia. Cefalea, fotosias, tinnitus, acúfenos, dolor en el hipocondrio derecho. No hay que subestimar estos síntomas. Si es que es cefalea, piensen en una preeclampsia. Si es que tiene dolor en el hipocondrio derecho, piensen en una preeclampsia. Si es que está viendo luces, piensen en una preeclampsia. Siempre vayan a la preeclampsia. No estén dándose las vueltas pensando en otras patologías que pueden dar resto. Acuérdense de las complicaciones, la eclampsia, que son con convulsiones, incluso puede tener hasta presiones normales, pero si convulsiona, no es que ha tenido epilepsia la señora, es una eclampsia. Y en el caso del HELP, si yo veo una paciente embarazada con ictericia, no va a ser otra cosa que un HELP. No estén pensando en paludismos, en hepatitis, en cosas que... Imagínense la tan mala suerte de la señora que encima de eso le sube la presión, embarazada, y encima de eso le da paludismo. No. Tengo que pensar yo, cuando no pienso en estos signos de severidad y de complicaciones de la preeclampsia, ahí vienen las muertes. Ahí vienen las muertes. Y acuérdense que en el Ecuador es la primera causa de muerte. Síndromes hipertensivos del embarazo mal manejados. Mal manejados, porque el manejo es simple. Evito que convulsione con el sulfato de magnesio y le bajo la presión con hidralacina o nifedipino. Y se acabó el problema. Ahí decido si interrumpo o no interrumpo el embarazo de acuerdo a la severidad de la preeclampsia. Entonces el manejo es simple. Lo difícil es, o sea, ni tan difícil, sino lo que no estamos haciendo bien es en el diagnóstico. Porque si yo diagnostico bien, digo, no, esta es una preeclampsia severa, aunque sea, si me olvido cómo es el manejo, aunque sea, voy al libro y busco cómo utilizo el sulfato de magnesio. Y con eso estoy evitando que la paciente muera. ¿Ya? Está claro, muy interesante, es un lindo tema esto de los síndromes hipertensivos del embarazo. Es un tema muy bonito, muy fisiológico, es entendible y es complicado. ¿Por qué? Porque es la primera causa de muerte en el Ecuador. Así que en esto siempre guíense del protocolo de normas, sobre todo está muy específico. Ahí les dice desde cómo diagnosticar cada uno de los, sí, de la clasificación de los síndromes hipertensivos del embarazo. Ahora sí, si es que tienen preguntas, por favor, estoy listo para contestar cualquier duda o cosas que no haya quedado claro en este conversatorio. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. En relación al que dijo de que el semen es un desencadenante de la preeclampsia, esa parte no entendí muy bien. Ya, una de las causas etiológicas que se le atribuye a la preeclampsia es esto inmunológica. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la inmunológica? Que hacen reacciones al semen de la pareja. Entonces, por ejemplo, hay el semen de la pareja le va a hacer que la invasión del cincito trofoblasto a los vasos no se produzca. Se cree que es eso. Y se ha visto, ¿no? Y si ustedes tienen el caso de ver, por ejemplo, una paciente con una preeclampsia, una paciente que tenga una preeclampsia, que ya haya tenido 2 hijos previos, sin preeclampsia, y el tercero le da preeclampsia, en más del 90% no es el mismo padre de los 2 anteriores. Reacción inmunológica. O sea, cuando se tiene relaciones sexuales, pero la mujer está embarazada. No, antes de embarazarse. Antes de embarazarse. Es para el embarazo, para ese embarazo. Entonces, hagan la prueba. Si están en hospitales y están manejando eso, vean a pacientes que tienen preeclampsias en el tercer hijo, y ustedes pregúntenle mientras hacen la anamnesis, señora,
este niño es el mismo papá de los dos anteriores, le van a decir que no. Más del 90%, porque hay una reacción inmunológica, así como existen reacciones genéticas, ¿no? Para la falta de invasión. Es que por eso se llama esta enfermedad de las teorías. Porque en algunas mujeres el sincito trofoblasto invade las arterias espirales y quita la capa muscular, y porque en el 10% de las embarazadas no se produce esa invasión. Uno de los factores es esto, es una reacción inmunológica al semen. Otras son problemas como les decía, de isquemias placentarias. Otros son problemas genéticos heredados de la madre. Otras son por alteraciones de las citoquinas y factores de complemento, se han visto. Por eso o sea, una causa o un factor etiológico preciso de por qué en esas mujeres no se produjo la invasión del cisito trofoblasto a la pared de las arterias, eso no se sabe bien a ciencia cierta. Hay estas 4 o 5 teorías que están planteadas, pero no se han determinado bien. Lo que sí se sabe es que no se invade y todo lo que produce la vasoconstricción, la lesión del endotelio, todo esto sí se sabe en la actualidad, pero lo otro no. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, doctor, el mantenimiento de sulfato de magnesio durante, digamos, en este caso, que ya yo determino de que voy a interrumpir el embarazo, un embarazo de 37, más de 37 semanas, con ¿Ya? una preeclampsia severa, en el quirófano ya durante la cesárea, ¿cierro el goteo de mantenimiento o no? No, no. El sulfato de magnesio se tiene que mantener hasta 24 a 48 horas postparto en una preeclampsia severa. Acuérdense que puede la paciente convulsionar hasta 10 días después del parto. Entonces, nosotros tenemos que tenerle con sulfato de magnesio y hospitalizada hasta 48 horas postparto. Si es que es eclampsia, 48 horas postparto. Si es que es preeclampsia severa, 24 horas postparto. No hay que suspender el sulfato de magnesio. Ya, gracias. Y otra, estoy en un hospital básico. Como usted sabe que el sulfato de magnesio a veces está en falta. Y entonces no tengo sulfato de magnesio para la impregnación. Y la paciente llegó y comienza a convulsionar. Pero tengo diazepam y midazolam. Entre las dos, ¿cuál yo podría o cuál me recomienda para utilizar? Se utiliza, es como una alternativa en un caso extremo que no tenga Exactamente. sulfato de magnesio, el diazepam. El problema del diazepam, que como es una benzodiazepina, este va a producirle una sedación a la paciente. O sea, la paciente no es que deja de convulsionar por bloqueo a nivel de la unión mioneural. Esta paciente deja de convulsionar porque se seda. Pero ¿cuál es el problema del diazepam? Que el efecto pasa y el efecto es corto del diazepam. Una hora y media, pasa el efecto del diazepam y la paciente vuelve a reconvulsionar. Y eso es más problemático incluso que el diazepam, porque las hemorragias intraparenquimatosas aumentan. Por lo tanto, o sea, lo ideal, de hecho, es parte de los controles de calidad en los centros de salud y subcentros de salud y más en los hospitales básicos, en la existencia del sulfato de magnesio. Bueno, pero como vamos en este país, estoy viendo que no hay vacunas para el COVID, no hay vacunas para los niños, la quíntuple dice que ya no existe, entonces es muy probable que no exista sulfato de magnesio también. Pero en ese caso, el diazepam sería más que el midazolam. La vida media del midazolam también es muy corta, 10 minutos, 15 minutos, y va a tener que estar usted con o goteo continuo de midazolam o inyectándole cada instante. Esos son los problemas de estos de aquí.
Se ha tratado de utilizar fenobarbital también, pero la reconvulsión es el problema en toditos estos. Acuérdense que la convulsión que se produce en estos casos de los síndromes hipertensivos del embarazo, la eclampsia sobre todo, no es el mismo origen de la convulsión o de un estatus epiléptico. El uno es descarga eléctrica. En cambio, esto se produce por hemorragias perivasculares. Entonces, la etiología de la convulsión es diferente del uno al otro. Es por eso que los anticonvulsivantes normales, Epamín, fenobarbital, esos no sirven para la convulsión por eclampsia. Para eso el sulfato de magnesio. Así que lo primero que yo les sugiero es que cuando estén en sus unidades de salud, pedir o tener el sulfato de magnesio. Les va a ayudar bastante, les van a ayudar a ustedes y van a salvar la vida de la paciente. ¿Alguna otra consulta? Gracias, doctor. Bueno, Doctor, sí, dígame. Dígame. caso de diazepam, ¿cuál sería la dosis para la paciente embarazada? Perdón, no la entendí. En el caso de diazepam, ¿cuál sería la dosis adecuada? Una ampolla, eso es dosis respuesta, una ampolla. Se duerme la paciente, empieza a despertarse, otra ampolla más. Esa es la dosis del diazepam. Porque como les digo, pasa el efecto del diazepam, de la benzodiazepina y va a empezar a convulsionar de nuevo. Entonces, eso es lo que no pasa con el sulfato de magnesio. Dosis respuestas son esas. Una ampolla, duerme, se despierta otra ampolla, así. Son sedantes, entonces lo que hace es dormirle a la paciente. Bien, si no hay otra pregunta, agradezco la atención a ustedes. Muy interesante, doctor. Agradezco la atención de ustedes. Y para el día de mañana está planificado diabetes gestacional. Si bien la diabetes gestacional no es una patología tan emergente dentro de la obstetricia, pero en la actualidad está aumentando los casos de diabetes gestacional por nuestros malos hábitos alimenticios. Así que vamos a ver diabetes gestacional el día de mañana. Les agradezco a todos la atención, muchas gracias y hasta mañana. Gracias a usted. Muchas gracias a usted.